En el punto 226 se muestran las coordenadas de los puntos A y B. A tiene como componentes 6,4 y B tiene como componentes 2,1 y nos están pidiendo el vector de posición de A a B. Vamos a calcular el de A y B tal como nos lo pide el problema, pero primero vamos a calcular el de B hacia A para entender mejor cómo se calcula este tipo de problemas. Entonces, este vector que va desde BA hasta A, llamémoslo BA, el vector BA, se puede representar como la resta de las componentes de cada uno de estos puntos. Entonces tendríamos 6, que es la componente en X de A, menos 2, y abajo tendríamos, esta es la componente en X, y abajo tendríamos la componente en Y, 4, este 4, menos 1, menos 1. Entonces este vector nos quedaría así, el vector BA, 6 menos 2 es 4, y 4 menos 1 es 3. Es el vector 4, 3, viéndolo en sus componentes rectangulares. Vamos a entender esto a través de GeoGebra. Y coloquemos los puntos que nos describe el problema. Los puntos 2,1, lo colocan entre paréntesis, 2,1, ahí apareció como punto A, aunque aquí está como punto B, pero no importa. Podemos renombrarlo como el punto B. Y colocamos el punto 6,4. Aquí está, el punto A, tal como lo tenemos aquí entonces en el problema. Y elijamos la opción vector entre dos puntos, entonces va desde B hasta A. Y observen que nos despliega este vector U, que es el vector que va desde B hasta A, y tiene sus componentes cartesianas 4,3. También podríamos verlo en componentes polares, 5, que es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Vamos a comprobarlo. La distancia que hay desde B hasta A. Y 36,87, que es el ángulo que forma con el horizontal. Volvamos a verlo en la forma de coordenadas cartesianas, 4, 3. Este 4, 3 quiere decir, borramos esto, este 4, 3 quiere decir que desde aquí hasta acá, voy a colocar un punto aquí de referencia, desde este punto B hasta el punto C, tenemos una distancia de 4 unidades. Aquí está, esta distancia es de 4. Y la distancia que hay desde C hasta A es de 3. Desde C hasta A es de 3. Entonces esta es la respuesta para el vector que va del sentido B hasta el A. Si queremos calcularlo en forma de coordenada polar, este módulo de 5, entonces lo hacemos entendiendo que se está formando un triángulo rectángulo. Este lado vale 4, este lado vale 3. Entonces la hipotenusa debe ser 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. Eso quiere decir que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 25, o sea 5, tal como lo tenemos aquí en el simulador. Ahora, si queremos calcular este ángulo de 36,87, entonces lo podremos hacer, este ángulo desconocido, lo podemos calcular a través de la tangente a la menos 1 de este ángulo. Es decir, tangente a la menos 1 de alfa es igual a 3 sobre 4, porque la tangente se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Al despejar aquí esta alfa, o sea el ángulo, tenemos que obtener un valor de 36.87. 36.87 grados. Pero todo esto que acabamos de hacer aquí es para el vector que va desde B hasta A. Y el problema nos está pidiendo el vector que va desde A a B, o sea, el vector contrario. El vector que va en ese sentido. Entonces vamos a borrar esa parte para hacerlo tal como nos lo pide el problema. Se borra esta parte. Bien. Entonces vamos a hacer ahora el vector que va desde A hasta B. La metodología es la misma, simplemente invertimos entonces el orden de la resta de los componentes. Entonces el vector que va de A hasta B sería 2, que es la componente en X de B, menos 6, que es la componente en X de A, 1, que es la componente en Y de B, menos 4, que es la componente en Y del punto A. Entonces ese vector nos quedaría de esta manera. 2 menos 6 es menos 4. Y 1 menos 4 nos queda como menos 3. Observen que son las mismas componentes, pero esta vez son negativas. También podríamos comprobarlo a través del simulador. Entonces borremos este vector que tenemos acá y vamos a sacar un vector nuevo entre dos puntos, esta vez pues con la dirección contraria, desde A hasta B. Y observen que aquí no lo muestra, menos 4, 3, tal como lo calculamos aquí en la parte manual.